Saludos a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo vamos a tratar otras causas que permiten o habilitan a la policía a la entrada en un domicilio protegido. En este sentido, el artículo 553 de la Ley CRIM prevé 4 supuestos específicos, que son los siguientes. Establece que los agentes de policía podrán proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas. En segundo lugar, cuando sean sorprendidas en flagrante delito. En tercer lugar, cuando un delincuente inmediatamente perseguido por los agentes de la autoridad se oculte o refugie en alguna casa. Y en último lugar, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a las que se refiere el artículo 384 bis de la Ley CRIM. Este último artículo se refiere a los supuestos de personas integradas o relacionadas con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. Pues bien, vamos a atender a los 4 casos, empezando por el último, el supuesto de terrorismo. En este supuesto, la policía podrá entrar en un domicilio a efectos de proceder a la detención de las personas que se hallaron en el mismo y que fuesen sospechosas de un delito de esa clase, de terrorismo. Lo normal será que la policía pida una orden, un mandamiento judicial para la entrada de registro. Sin embargo, se puede proceder, como dice la ley, de propia autoridad. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo 124 de 2009, de 13 de febrero, establece, y cito literalmente, en un caso en el que el juez instructor emitió una orden de registro, pero dice, el juez instructor que expide el mandamiento es consciente de que se trata de un piso franco y que se está investigando un delito de terrorismo, castigado con penas graves, circunstancia que nos lleva al artículo 553 de la Ley CRIM, que habría permitido la práctica de la diligencia incluso sin necesidad de mandamiento judicial. En segundo lugar, hemos visto que también se puede proceder a la detención de una persona cuando exista un mandamiento judicial, una orden de busca y captura. Esto se asocia con los supuestos en los cuales la policía puede y debe detener, que se recogen en los artículos 490 y 492 de la Ley CRIM. En este sentido, naturalmente, que si hay una orden de detención, la policía la debe cumplir. Y, naturalmente, a ese efecto, si la persona es sorprendida en la vía pública, se procederá a su detención sin mayores requisitos. Ahora bien, el problema consistirá cuando esa persona esté en un domicilio. Y aquí pueden aparecer distintas posibilidades, distintas circunstancias. Si la persona a la que se está buscando, porque hay una orden, un mandamiento judicial de busca y captura, de detención o de entrada en prisión, es, por ejemplo, la que abre la puerta en un domicilio al que la policía se dirige, pues en su indagación, si esa persona se identifica directa y claramente por la policía como la persona que se está buscando, la policía podrá apartar la puerta, realizar los actos que sean necesarios para entrar en el domicilio a efectos exclusivos de proceder a su detención, sea el domicilio de la persona buscada o sea de cualquier otra persona. Ahora bien, si quien abre la puerta en esa indagación de la policía, ya sea el domicilio de la persona buscada o sea de otra persona, no es la persona que está buscando, la policía no puede entrar en el domicilio, aunque sospeche que la persona buscada estuviera dentro. En este caso, no existiría esa flagrancia que sería necesaria para poder entrar en el domicilio. En ese caso, la policía pues tendrá que hacer una vigilancia si considera que está ahí y esperar a que esa persona saliera del domicilio o bien pedir una orden judicial para la entrada en el mismo. En tercer y cuarto lugar, el artículo 553 se refiere a los supuestos de personas sorprendidas en flagrante delito y personas inmediatamente perseguidas por los agentes de la autoridad que se oculten o refugien en alguna casa. Se trata de 2 supuestos que están muy relacionados. De hecho, se puede decir que se combinan de una forma
muy, muy, muy gráfica y muy precisa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para que se pueda proceder a entrar en un domicilio cuando está persiguiendo a un delincuente, tiene que existir esa flagrancia, tiene que existir lo que ahora veremos que es inmediatez en la acción e inmediatez personal. Vamos a ver varios casos que posiblemente aclaren las posibles circunstancias que se puedan dar. El primer caso, que está recogido en la sentencia del Tribunal Supremo 907 de 2011, 907-2011 de 13 de julio. En este caso se trata de un supuesto en el que la policía es avisada por vecinos de un hombre que se estaba desangrando en la vía pública. Acuden al lugar y pueden ver el rastro de sangre que conducía hasta un domicilio en concreto. La policía lo que hace es, atendiendo al supuesto básico de flagrancia, entrar en el domicilio y procede a la detención del sujeto sin necesidad de haber solicitado una orden judicial. En este sentido, dice el Tribunal Supremo que explica el supuesto y dice que la policía fue alertada por viandantes de que un hombre estaba desangrándose junto a un lugar determinado y que había un reguero de sangre que llevaba a la vivienda número tal. Los policías, en este caso, obtuvieron incluso una autorización judicial telefónica que se le concedió para entrar en el domicilio. Sin embargo, dice el Tribunal Supremo que esa orden judicial ni siquiera era necesaria en un primer momento porque dice que con los datos debe confirmarse, que existía una situación fáctica que respondía a un caso de flagrancia. Y dice que posteriormente, entrados en la casa, vieron que había elementos relacionados con el tráfico de drogas y solicitaron ya un mandamiento judicial claro y concreto con relación a ese domicilio y a ese delito. En este caso, la policía podía entrar porque con base en el artículo 553 existía un delito flagrante, era claro que había flagrancia, tanto es así que había sangre que llevaba hasta un domicilio y había una persona desangrándose en la calle. Pero los policías, con precaución, y esta es una lección que debemos aprender, siempre será mejor pedir una orden judicial. En este caso, los policías correctamente pues solicitaron telefónicamente esa orden judicial. Si no lo hubiesen recibido por las circunstancias del caso, por la urgencia, no había ningún problema en proceder a entrar al domicilio porque el supuesto de flagrancia era muy claro. Otro supuesto es el que se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo 758 de 2010. Este es un supuesto muy, muy claro. ¿Por qué? Porque es muy típico. Se trata del típico asunto en el que la policía ve que se está vendiendo droga desde un domicilio por la ventana. En este caso, unos policías observan como una mujer, identificada directamente por los policías, vende una sustancia y se ve el pase que claramente se identifica por los miembros de la policía, le entrega una papelina, hay un intercambio de dinero y la policía automáticamente procede a llamar a la puerta y cuando le abre la puerta la persona a la que habían identificado como la que había vendido la droga, proceden a entrar para detenerla. En este caso, como decía antes, no existe mandamiento de prisión, pero esa flagrancia queda completamente acreditada. ¿Por qué? Pues por los dos requisitos que antes decíamos, inmediatez de la acción e inmediatez personal. Dice a este efecto el Tribunal Supremo que la inmediatez de la acción consiste en que el primero de los agentes percibió directamente la transacción descrita en el factum, es decir, la transacción de la droga, interviniendo directamente en ella la acusada. Inmediatez personal. ¿Por qué? Porque la había visto a ella directamente, resultando igualmente la urgencia de la intervención policial dentro del domicilio, pues de lo contrario, la obtención de las pruebas, teniendo en cuenta que se trataba de sustancias estupefacientes, hubiese corrido serio peligro, dada la facilidad para hacerlas desaparecer. Por lo tanto, concurrió
flagrancia porque había inmediatez de la acción, se vio el delito que se cometía y se vio también, había una identificación personal, se había identificado a la persona que estaba cometiendo el delito. Pues en este caso se llamó a la puerta, la persona que apareció pues era la que había realizado el acto delictivo y se procedió a entrar a detenerla. Ya por último, quiero hacer referencia a una sentencia última del Tribunal Supremo de la que fue ponente el que ahora es su presidente, Manuel Marchena, sentencia 794 de 2007 de 26 de septiembre. En este caso, también se trata de una persecución, de un delito de tráfico de drogas. Pero en este caso veamos la sutil diferencia. Existe una sospecha, una evidencia de un delito, pero no existe inmediatez personal. ¿Qué sucede en este caso? Lo que sucede es que unos agentes de policía de la Ertzaintza ven que se produce una transacción de drogas y avisan pues a sus compañeros y los compañeros pues con unas sospechas de quién podía ser el sujeto, unos compañeros que eran los que no habían visto la transacción acuden a un domicilio. En este caso, la sala de instancia condenó a la persona que se había identificado, se había detenido después de la entrada del domicilio, se la condenó por un delito de tráfico de drogas, porque precisamente se encontró droga en su piso. Pero claro, el problema aquí que existió fue que los policías que se dirigieron al domicilio sin una orden judicial, cuando abrió la puerta esa persona que al final fue acusada y condenada en instancia, no tenían esa capacidad de identificar de forma personal al sujeto sospechoso. Es decir, no existía inmediatez personal. Dice el Tribunal Supremo, no existió delito flagrante. ¿Y por qué? Dice, cuando los agentes se personan en el descansillo de la vivienda, no cuentan con dato de identificación alguno que permita concluir que la persona que en ese momento atendió a la llamada y luego reaccionó intentando cerrar la puerta era la misma que con anterioridad había realizado la transacción clandestina de droga. De ahí que los agentes no contaran con elemento de juicio que les permitiera ver en el cierre de la puerta, por parte del que luego fue acusado, algo más que la reacción de cualquier ciudadano ante lo que puede considerar, una intromisión injustificada de los poderes públicos en su espacio de privacidad. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, porque en este caso incluso el sujeto acabó siendo condenado por un delito de atentado a la autoridad, porque los agentes, al poner el sujeto el pie en la puerta, los agentes empujaron la puerta y acabaron de algún modo pues enfrascados en una situación digamos, de violencia para detenerlo. Pues bien, aquí el motivo que da el Tribunal Supremo para entender que esa entrada en el domicilio fue ilícita es precisamente que los policías que acudieron al domicilio no fueron los que vieron la transacción y por lo tanto carecían de la posibilidad de identificar personalmente al sujeto. Y es por eso que esta entrada de forma distinta a la anterior se considera ilícita y todo lo actuado se considera nulo e ineficaz. Muchas gracias por la atención.